Bueno, su historial es muy importante, su currículum muy extenso. Vamos a sintetizar diciendo que actualmente es coordinador de proyectos internacionales del Instituto de Educación de la Universidad Ort Uruguay y es actualmente el presidente del Consejo Asesor de la Organización de Estados Iberoamericanos y está pasando por Uruguay, que es su país en definitiva, pero por unos días nada más porque sigue viaje. Estamos con el profesor Renato Operti, a quien le damos los buenos días. Renato, bienvenido. Gustazo enorme. Muchísimas gracias, es un placer estar con ustedes y nuevamente felicitarlos a Laura, a Gabriel y a vos, Aldo, por colocar el tema educativo que en la región latinoamericana en general estamos viendo que no es una prioridad. Bueno. Y no solo en un país en particular, sino que los temas de seguridad y otros han colonizado el debate público y hemos relegado a un segundo plano la discusión sobre educación. Bueno, es importante mencionar que siempre estamos en contacto con Renato. Eso mismo, es un asesor permanente. Siempre conversamos con él, conocemos un poco sus inquietudes, sus retos. Y bueno, queríamos aprovechar que estaba en Uruguay para poder conversar con él. Y ese es el punto de inicio de esta charla, Renato. ¿Es prioridad? ¿No es prioridad entonces la educación? ¿Qué está pasando? Lo que pasa es que, ¿cómo lo estás viendo? Bien, yo lo veo que, a ver, yo creo que la élite política, en un sentido no positivo, es decir, los gobernantes, sistema político, gobierno, oposición, pueden manifestar explícitamente que la educación es una prioridad. Pero en los hechos la educación sigue siendo una dimensión no prioritaria. ¿Por qué razón? Porque le cuesta al sistema político. Y no digo este gobierno, el anterior, digo, gobierno anterior, el sistema político. Yo no me gustaría hablar del sistema político. Les cuesta entender que para que el país pueda desarrollarse sosteniblemente, podamos tener bases de inclusión, de convivencia, de integración genuinas, necesitamos una educación potente, que no implica simplemente discutir instrumentos. Porque lo que pasa muchas veces es que como hay ciertas dificultades en discutir el nudo central de la educación, el nudo central de la educación es para qué educamos y en qué educamos. Y si ustedes ven las discusiones en Uruguay históricamente, el para qué y el qué educamos están en un segundo plano. Discutimos instrumentos, entendemos el tiempo pedagógico, entendemos las escuelas, lo cual no está mal, fortalecemos la alimentación escolar, son todas medidas necesarias para fortalecer, digamos, la protección social. Pero nos cuesta muchísimo poner el foco en los aprendizajes. Si ustedes vean el discurso generalmente que hace el sistema político de la educación, los aprendizajes están en un segundo plano. Y cuando hablo de aprendizajes, hablo de la lengua, de la ciencia y la matemática. Solamente un dato para que nos ubiquemos comparativamente. PISA, evaluación 15 años, en las competencias que llaman en el mundo a las alfabetizaciones fundacionales, que son la lengua, la ciencia y la matemática. El Uruguay, dos cosas fundamentales, me parece. Una es que, si tú lo ves en perspectiva histórica, 2020, 2023, el Uruguay no ha mejorado en aprendizajes. El Uruguay es un país plano. Como casi toda América Latina. Algunos países han mejorado. En América Latina te diría que los más han mejorado han sido Perú, Brasil, algunos, pero poco. Entonces quiere decir que el Uruguay, diferentes administraciones de gobierno, por eso creo que no es un tema de un partido o de un gobierno, no han logrado dar con la tecla, por decirlo de una manera más gráfica, para generar condiciones que le permitan al país progresar en las cuestiones fundamentales. Y si tú no le das al niño o la niña, y ustedes tienen hijos y ponen un gran valor en la formación de sus hijos, si tú no les das esas alfabetizaciones fundamentales, las personas no pueden pensar. Y como decía Simone Weil, si no podés pensar, no sos libre. Exacto. Entonces, el problema es que la educación en Uruguay no está generando seres libres y pensantes. Es duro decir esto, pero es parte de la discusión. Cuando tú tenés PISA, solamente toma en cuenta a los que están en el sistema a los 15 años. Ustedes saben que hay un porcentaje muy importante de alumnos que están excluidos. Al sistema educativo le gusta hablar de tasas de deserción. A mí me gusta hablar de tasas de expulsión. Porque los alumnos no es que deserten, sino que el sistema educativo los hace expulsados, ya sea por cuestiones sociales, pedagógicas, docentes, comunidades. Un tercio de los jóvenes a los 15 años que están en el sistema no logran a la vez ni niveles de suficiencia ni en lengua, ni en ciencia, ni en matemática. El tercio global, si tú vas a los sectores más vulnerables, es más del 50%. Quiere decir que el Uruguay
tiene hoy la reproducción social y biológica, ¿te acuerdan de lo que hablaba hace 30 años atrás Germán Rama cuando hablaba de la reproducción social y biológica de la educación? Vos tenés ahí que vos estás reproduciendo una sociedad de analfabetos. Es que la escuela, en lugar de lo que se ha convertido en un lugar de exclusión, en lugar de inclusión. Exactamente. Entonces vos tenés un tema de exclusión que te tiene que ver. Entonces la exclusión vos no la atacás solamente por extender el tiempo, que está bien y lo ha planteado muy bien el presidente de la ANEP, Pablo Cayani, que además tiene una vocación dialoguista inclusiva muy destacable, que hay que destacarlo, y lo destaco públicamente porque es así. No vas a mejorar la educación solo por extender el tiempo pedagógico, solo por poner escuela de tiempo completo, solo por expandir la educación. La vas a poder mejorar en la medida que mejorás la calidad de la propuesta educativa. Y la calidad de la propuesta educativa vos la mejorás, y eso es la evidencia en el mundo, si tenés buenas y efectivas maneras de enseñar y aprender. Si vos, los alumnos, no lográs enseñarles bien y no logran aprender, no hay recurso, instrumento, claro, bono, compensación, becas, sí, porque no es un tema becas sí o no, es que becas sí en el marco de una propuesta educativa potente. Creo que la dificultad que tenemos hoy es que nos quedamos en la discusión de los instrumentos, porque políticamente, ahí veo lo que hablaba Aldo hoy, políticamente es más fácil esa discusión, porque no genera problemas. Cuando vos vas a discutir el para qué y qué, ahí entras en discusiones más filosóficas, éticas, humanistas, que generan respiros, sí. No forma parte del problema tomar esto como una urgencia política y tomarlo como una urgencia ética. Totalmente. Porque la política genera divisiones, pero la ética no debería generar divisiones. Esto es una discusión ética. Es una discusión ética muy fuerte. El otro día participamos la semana pasada en un foro que organizó ACT, de Organización Cristiana de Gente de Empresas, el primer foro social, que estuvo muy bien porque fue muy gratificante ver como Gustavo Cervino, por ejemplo, decía siempre que siempre hay que darle nuevas oportunidades a la gente, siempre hay que buscar darles oportunidades, no hay que excluir a nadie. Pero lo que salía ahí claramente, que estamos ante una discusión de tipo, como bien dice Gabriel, ética. Esto no es un problema solo político, es un problema ético. Nosotros queremos una sociedad donde nuestros niños y niñas no estén formados, no puedan pensar por sí mismos. Perdón. ¿Te imaginas una educación? Si vos no manejas la lengua y la ciencia, no podés pensar. Renato, el hecho de no tener un modelo de país, sí, ¿no nos hace más complejo? Totalmente. Porque si vos tuvieras un modelo de país, educarías para eso. Como no tenemos un modelo de país, tenemos que educar para que la gente piense y se adapte. Fíjense un ejemplo. A ver, la discusión presupuestal. Hemos tenido, que ustedes la han registrado muy bien y la han discutido además apasionadamente en muchos momentos. ¿No se perdió un momento, una oportunidad para repensar las políticas públicas? No fue un momento propicio para que Uruguay pensara el presupuesto como un acuerdo político de amplia base para pensar los imaginarios sociales que mencionaba Gabriel, para pensar la sociedad de nuevo. Lo que logramos siempre cuando discutimos presupuesto, y no de este gobierno, de todos, yo no es un tema de gobierno. ¿Discutimos qué? Discutimos más agencias, más unidades, más comisiones, pero no discutimos que el país, pero vamos a ser claros todos nosotros. Las políticas públicas del país no han logrado ¿qué? No han logrado reducir la infantilización de la pobreza, no han logrado mejorar la educación, o sea que las cosas no han logrado una sociedad de convivencia razonable. Entonces, caramba, el presupuesto, tiene que ser un instrumento para repensar las políticas públicas, y no lo es. Porque es un toma y daca, donde yo pongo una cosa, el otro pone otra, saco esto, negocio con aquel. Entonces, al país le está faltando, y yo creo que lo que Gabriel dice bien, sustancia, contenido básico, ético. Hay una frase que tú manejaste recién, que yo la anoté por acá, porque me parece que es fuertísima, y acá me sale el padre de adentro, ¿no? Sí. Ojalá esto se tome bien en cuenta. Uruguay no genera personas libres ni pensantes. O sea, Renato, estamos hablando de que no nos enseñan a pensar, a razonar. Y no se tiene a razonar y a pensar, porque si tenés los niveles de analfabetismo que tenés a los 15 años, ¿cómo podés pensar? Aldo, ¿cómo puede pensar Laura, Gabriel, cualquiera de nosotros? Si maneja la lengua. Ustedes si no manejan la lengua no pueden pensar. Entonces, el manejo de la lengua oral, la lengua escrita. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahí viene el tema. Si vos tenés un problema en Uruguay, que es histórico, que tenemos dificultades, y más en los sectores más vulnerables, ¿no? De aprender a leer y escribir, cosas básicas, ¿no? Cosas esenciales. ¿Qué tendrías que hacer? Tendrías que invertir en la pedagogía. ¿Qué significa la pedagogía? Tendrías que invertir
y ahí viene el tema de recursos, sin lugar a dudas, sí. de saber cuáles son las estrategias más efectivas en el aprender. ¿Qué hizo Francia, por ejemplo? Francia encontró que tenía un problema serio en el aprendizaje de la lectura de los niños más vulnerables. Sí. Estudió el tema, mostró evidencia empírica, vio cuál era el impacto de diferentes estrategias y llegó a la conclusión, que puede parecernos a nosotros demasiado tradicional, que había que volver al dictado. Al dictado. Había que volver al dictado de los niños porque era importante, porque, por ejemplo, hay que vencer determinadas mitologías en la educación. La memoria es muy importante. La memoria y los aprendizajes es clave, como es clave también tener la posibilidad de repetir cosas y de repetir. Entonces, todo eso no lo tenemos porque nosotros no tenemos, por ejemplo, yo lo he dicho varias veces, lo he hablado con varios políticos desde hace tiempo, con el gobierno anterior, con este también, de por qué no tenemos un Pasteur pedagógico. ¿Por qué no tenemos un Pasteur pedagógico que nos permita entender? Y entonces me dicen, no es Ceibal solamente, es más que Ceibal, porque es ponerse más desde el ángulo pedagógico. Y eso es lo que nos está faltando, pedagogía. Cuando yo te digo lo de la urgencia ética más que política, que involucre a la sociedad, porque nos están pasando dos cosas. Tan grave como el problema es el hecho de que hemos naturalizado el problema. Totalmente. Primera cosa. Totalmente. Y segunda cosa, le daría a la sociedad la posibilidad de reclamarle a los hombres públicos que no tengan una doble moral, que en su vida privada, en su vida pública actúen de la misma manera que en su vida privada, porque en su vida privada hacen todo por sus hijos. Si sus hijos tienen un problema, venden la casa, se endeudan hasta donde sea necesario endeudarse y después verán cómo pagan la deuda. Pero primero tiene el problema de sus hijos. Acá nos tenemos que tratar de que no me banco que me digan los políticos que la educación está mejorando cuando mandan a sus hijos al colegio privado. La educación empíricamente, basado en evidencia y en datos, yo siempre manejo este dato que me parece clave. Los aprendizajes fundamentales que tienen que ver con lo que Aldo decía, la capacidad de pensar, no hemos mejorado desde la democracia a la fecha. Eso es una realidad. Ahora, eso que habla Gabriel es muy importante, porque lo que estamos haciendo por la vía de los hechos es agudizar las brechas. Las brechas es cualquiera de nosotros como padre, y eso es natural, toma las mejores decisiones y más arriesgadas y para lograr que sus hijos progresen naturalmente. Pero las brechas, ¿sabes lo que pasa, Gabriel, también, Laura y Aldo? Es que la sociedad no reclama. Ese es el problema. El Uruguay es muy conformista. Hemos naturalizado la anomalía. Hemos naturalizado el conformismo, que es la peor forma que una sociedad tiene de autorreproducirse sin cambiar. Porque la ciudadanía no reclama. Cuando tú vas a preguntar a la gente cómo está la educación, y sobre todo en los sectores más vulnerables, te dicen, bueno, está bastante bien. ¿Por qué? Porque priorizan que el hijo tenga una escuela, cosas importantes, porque pueda... Pero no ven el tema de que no vemos a nadie protestando porque no aprendió nadie. Tenemos mejor credibilidad en la región, buen ambiente de negocios, la democracia más perfecta, la macroeconomía, se respetan los contratos. Somos los mejores de la clase en eso. Ahora, eso nos sirve para pararnos, pero no para avanzar. Pero yo tenía un matiz ahí. Somos la democracia a media perfecta. Bueno, porque una democracia, porque nosotros nos está bien, nos parece muy bien la democracia, como nos pone muy contentos cuando vamos a cualquier lugar del mundo y nos dicen Uruguay es un ejemplo, y es. Pero ojo, la democracia es hermanar libertad e igualdad. Sí. Y en igualdad estamos bastante lejos. Es decir, la democracia en Uruguay es una democracia con deberes muy fuertes en sociales. O sea, es una democracia políticamente sostenible y fuerte, pero tenemos unos deberes sociales complicados. Ahí es lo que ustedes dicen, lo que ustedes venían hablando también, es esa serpiente que se come la cola, ¿no? Porque si nosotros tenemos un poder político que sale de determinados niveles de educación y son a su vez los que votan las leyes y los presupuestos, la discusión siempre se va a quedar ahí y siempre vamos a seguir fomentando esa otra clase que le va a costar pensar y defender sus derechos. Y a su vez se amplía esa brecha. Entonces lo que nosotros necesitamos también es mucha conciencia, como ustedes hablaban, de conciencia social y ética de las élites, de los poderes. Y yo lo que noto es que lo estamos logrando, pero por su propia conveniencia. Están realmente dándose cuenta que el haber sumergido a esa clase media y baja, el haberle no importado, porque tampoco les toca demasiado, y porque al no reclamar, porque tampoco les damos las herramientas para reclamarlo, entonces lo que está sucediendo es que ahora ven
que ese problema los está perjudicando. Nos perjudica la inseguridad, nos perjudica la falta de educación porque no crecemos, no tenés empleados para contratar porque no tenés gente capacitada, tenés gente que te duerme en la puerta de tu comercio. Entonces ahora, como te está perjudicando, te estás dando cuenta que hay un problema que se debería haber atendido con equidad. Y estamos forzando, creo, a fuerza de hechos, la ética para realmente poner estos problemas sobre la mesa. Estamos totalmente de acuerdo, Laura, con lo que decís. Yo creo que el sistema político, el problema que tiene también, porque además, veámoslo un poco históricamente, ¿quién habla hoy en Uruguay de un acuerdo político en educación? Nadie. No. Yo creo que la última vez que se habló de un acuerdo político en educación fue en la época de Edo 21. ¿Te acuerdas, no? Sí, cómo no. ¿Te acuerdas? Que después de Edo 21, por la vía de los hechos, fue dice, bueno, no queremos que esté en la mesa. Entonces, la discusión entre los políticos, Edo 21 está muy bien lo que hicieron, muchachos. Gracias por todo. Gracias por todo. Hoy no se habla de acuerdo político de educación. ¿Cómo podés, Laura, pensar en un acuerdo en educación de largo aliento? Los países que más progresan en educación son los que ponen la mirada en el largo aliento. Es decir, si vos vas a cualquier país asiático, por ejemplo, Malasia, por darte un ejemplo, hablan educación 2040 y tienen un imaginario social educativo pensado en eso. Acá no existe eso. Somos tan calientes, Renato, que hablamos de plata en el comienzo, ¿no? Sí. Pensamos que es un problema de plata cuando no lo es, pero proyectamos a los chiquilines desde una perspectiva economicista diciendo van a ser seres más productivos. Podrán serlo, pero primero tienen que ser felices porque son niños. Pero no es la discusión, la educación no es la producción o no. La educación, lo que te muestra la educación en el mundo, y alguna vez lo hemos discutido con Aldo, es que es el desarrollo integral de la persona. Claro. Lo que hace hoy día la educación crecer, lo que hace a la persona progresar, lo que tiene un impacto después social y económico fuerte, es que la persona sienta a gusto, pueda tener el gusto por el placer por aprender, por estudiar, por conectarse. Eso, además, esto del crecimiento económico, a mí se me genera cierta rebeldía, porque no es crecimiento económico. Es desarrollo sostenible de la sociedad en su conjunto. En Uruguay vivimos con el espejismo de siempre. Cualquier gobierno viene y dice, hay que crecer tanto para... No, señores, no es solo un problema de crecimiento, es un problema de calidad de desarrollo que queremos. No es discutir qué tipo de crecimiento económico queremos, qué guarismo de crecimiento económico queremos, qué tipo de sociedad queremos construir, sobre qué bases de capital humano y social lo queremos construir. Eso no lo discutimos. Una pregunta que quería plantear con el profesor Operti. Recientemente se presentó el libro Hacia una nueva educación, ideas fuerza para guiar la transformación. Es un libro... con varios expertos que opinan, que fue coordinado por el profesor Operti. Allí se habla del uso reflexivo, crítico y proactivo de las tecnologías para generar aprendizajes profundos. Pero la pregunta por dónde va, estamos hablando de uso reflexivo, crítico y proactivo de las tecnologías. Correcto. Para aprender, ¿no? La pregunta ¿cuál es? Por ejemplo, el chat GPT, la inteligencia artificial, ¿sustituye el razonamiento? No, para nada. A ver, ¿cómo es eso? Lo que creo que es una pregunta, por lo demás pertinente, porque está en el nudo de la discusión hoy. Tenemos que avanzar a lo que se llama la triangulación pedagógica, la triangulación entre los alumnos, los educadores, la inteligencia artificial generativa, es decir, la que crea texto, imagen, video. Para eso necesitas distribuir competencias cognitivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la inteligencia artificial puede hacer algunas cosas, pero necesita siempre tener como base la inteligencia humana. Para que la inteligencia artificial pueda ser un socio confiable en la inteligencia humana, vos tenés que invertir en la inteligencia humana. ¿Y qué significa invertir en la inteligencia humana? Invertir en la capacidad de pensamiento de las personas, en la capacidad de pensar, en la capacidad de crear, en la capacidad de innovar, en la capacidad de empatizar, en la capacidad de conectar con el otro. Esa es la diferencia, Renato, que esta tecnología no es la tecnología per se. Requiere de la educación tradicional. Claro. Y requiere de formarse libres y pensantes, porque si no formas libres y pensantes vas a tener una tecnología que te va a sustituir la inteligencia humana. Y eso nos lleva a una sociedad si sos muy tonto, vas a tener una inteligencia artificial tonta. Pero en la práctica... en la práctica significa ChatGPT, por ejemplo. Pero en la práctica estamos teniendo un problema de razonamiento y aprendizaje. Entonces no nos transformamos en un chiche de la inteligencia artificial. Pero va a dar un ejemplo, Aldo. Sí. Estudio hecho por MIT, el Instituto de Massachusetts de Tecnología. Te muestra que cuando un joven de educación media o primeros años de la universidad, le pedís que produzca un texto, un ensayo, producirlo por tu cuenta. Y a otro le decís, producí el texto pero con la ayuda de la inteligencia artificial, ChatGPT, para concreto. Después, en una segunda instancia, vos le decís a quien no usó ChatGPT que lo puede utilizar para afinar las ideas, para complementarlas.
Lo que te muestra el estudio es que la actividad cerebral, que es fundamental de la persona, el desarrollo cerebral, neural, es mucho mayor en quien primero pensó por su cuenta y después utilizó el ChatGPT. Bueno. Quien utilizó el ChatGPT del principio fue menos creativo, menos autónomo, menos independiente. Entonces eso implica lo que llamamos esa triangulación. Vos tenés que saber dónde utilizar las tecnologías para que las tecnologías se usen sobre la base de potenciar la inteligencia humana y no sobre la base de sustituir la inteligencia humana. Y para eso necesitas una educación, como decía Gabriel, muy fuerte, en general, aprender a pensar, aprender a conectarse, aprender a relacionarse, aprender a ver los problemas, a problematizar situaciones, a saber preguntar. Porque ¿qué hace la diferencia en ChatGPT? La capacidad de preguntar. ¿Y qué tiene que ver la capacidad de preguntar? La capacidad de preguntar tiene que ver cómo ustedes cuando preguntan a alguien, ¿qué hacen ustedes cuando preguntan a alguien? Conectan conocimientos. No es conocimiento de un área. Usted, seguramente, el valor agregado de lo que pueden preguntar tiene que ver con cómo uno conecta. Entonces uno tiene que ir a una educación. Por eso el cambio educativo tiene que ser muy profundo y no solamente de instrumentos. Tiene que saber integrar conocimiento de la neurociencia, de la psicología, de la antropología, de la filosofía, de la ciencia. Conectarlos para saber preguntar bien. Sí. No, vuelvo al tema del principio. O sea, esto dejó de ser un tema político y pasa a ser un tema filosófico. Filosófico-ético. O sea, Finlandia no logró la educación que tiene por un acuerdo político. Lo hizo por una convicción moral. La sociedad tenía una convicción moral de que tenía que hacerlo. No los partidos se ponen de acuerdo. No, los partidos no se ponen de acuerdo. Hay una convicción social de que ese es el camino. Un compromiso moral, y voy a recordar algo. Compromiso moral que después viene en calidad democrática. Hace unos años atrás, en el marco del trabajo que hacíamos en UNESCO, trajimos a la directora de Educación Básica de Finlandia al Uruguay. La llevamos al Parlamento, a la Comisión de Educación, eso hace 20 años, 15 años. Y ella les explicó cómo ese modelo de escuela básica de 9 años, que hemos hablado muchas veces, ¿no? Esa escuela integrada de primaria, no como pasa hoy, ¿no? Que tenés una escuela, una educación de primero a noveno grado y siguen funcionando separadamente primaria, secundaria. Eso no es la escuela. Horizontal. Eso no es. Una educación básica de primero a noveno grado implica que primaria, secundaria y UTU trabajan juntos. Para mí habría que integrarlos, pero eso volvemos al tema del tema del costo político, ¿no? Entre comillas. Vino y les explicó que ese modelo de educación básica, cuando se puso en marcha en los 60, cuando Finlandia era una sociedad bastante subdesarrollada y bastante problemas de desarrollo tenía, tuvo sus ripideces, pero se logró ir generando consensos. Y después vinieron diferentes partidos políticos, algunos más de orientación socialdemócrata, otros más liberales, pero ninguno puso en cuestionamiento ese modelo, porque ese modelo tenía la base comunitaria ciudadana detrás. ¿Por qué? Entonces eso tiene que ver con la calidad democrática. Por eso cuando digo de Uruguay democrático, hay que tener cierto resguardo con eso. Esa calidad democrática permitió que es la ciudadanía quien impulsa ese modelo. Renato, son círculos vos viciosos. Y yo podemos tener diferencias políticas. Sí. Ahora, seguramente éticas no tengamos. No. Entonces, ese acuerdo ético es mucho más sólido que un son acuerdo círculos político. viciosos que estamos entrando. Renato, ¿no hubo tal transformación educativa entonces? Sí, hubo una intención de transformación educativa. Creo que los tiempos post-COVID fueron exiguos. Creo que hubo en algunos casos cuestiones importantes que se han instalado, como el tema de un enfoque por competencia, capacidad de resolver problemas. Yo creo que hace bien el director nacional de la ANEP hoy día, Pablo Cayani, en decir que hay que buscar integrar ese enfoque con otros enfoques. Me parece que es un camino adecuado. Faltó quizás tiempos y faltó mayor calado y profundidad de los cambios. Yo creo que sí. Y faltó algo muy importante. Faltó una teoría del cambio. ¿Una? Una teoría del cambio. Una teoría del cambio es una manera en que vos lográs comprometer e involucrar a diversos actores para generar el cambio. Y eso es lo que creo que faltó. Indudablemente me parece que ya no es, Laura, un tema de transformar, reformar o no, volver al mundo pre-COVID. Eso ya no existe. El problema es que el Uruguay tiene que pensar la educación de otra manera. Flexible para que se transforme constantemente. Y una profundidad de cambios que hoy no tenemos. Porque, por ejemplo, hay temas que no hablamos. En el para qué discutimos el tema de sostenibilidad. Discutimos, por ejemplo, la necesidad de que los niños del nivel inicial se formen en lo que se llama educación verde y azul, claro, que es fundamental para que ellos generen una conciencia del punto de vista de su sostenibilidad. ¿Ponemos el tema de las futuras generaciones o nosotros seguimos siendo la educación adultocéntrica? Claro. ¿Cuándo discutimos de los jóvenes acá? Los jóvenes no están en la conversación. Acá los jóvenes solamente están en la conversación cuando hay un problema de un paro, de una ocupación. Y los defenestramos. Pero jóvenes... Jóvenes, y mirá que eso es para la izquierda, para la derecha, para el centro, no importa. Dice Gabriel, a mí eso ya lo veo con cierta relatividad. Lo que quiero decir es que el tema es
que tenemos visiones y prácticas adultocéntricas que marginan a los jóvenes de las conversaciones. Entonces, ahí tenemos un problema muy serio, porque no estamos conectando con los jóvenes. Esa generación, por ejemplo, Laura, esta generación nueva, se llama la generación alfa. Son los que nacieron en el 2010. Son totalmente distintos a los anteriores. Es una generación enteramente digital, con otro tipo de preocupaciones, que tampoco son seres indiferentes. No, para Están nada. muy angustiados por sus vidas. Al contrario. Tienen una conciencia en algunos temas mucho mayor que nosotros como adultos. Tienen cambios de estilo de vida que son... Nos tenemos que ir. Sí. Cuando hablamos Lamentablemente. una cosita, cuando hablamos de tecnología, Sí. Renato, ¿no nos pasa que los jóvenes saben más que los docentes? Claro, pero hay que integrar los conocimientos de ambos. Claro. Y hay que ir, ¿sabes a qué? A lo que en el mundo se llama, y termino con esto, Sí, por favor. las propuestas educativas cogenciadas. ¿Qué significa? Cada vez vamos a la idea sin perder el sentido de autoridad del educador. Del educador. Vamos hacia un esquema de alumnos y educadores como socios en la producción y difusión de conocimientos con el uso de las tecnologías. Esa es la revolución. Esos son los temas que tenemos que estar discutiendo. Eso me parece. Si ves el mundo, eso es lo que estamos discutiendo. No discutir si vamos más horas, menos horas a uno, más. No, eso no va a cambiar. No va a cambiar la vida de los jóvenes. Porque en las discusiones de la educación, los jóvenes no han sido prioridad. Profesor Operti, buen viaje. Bueno, gracias. Ha sido un gusto, Renato. Muchas gracias. Muchas gracias. Un placer.